Buenas tardes a todos. Como dice Ana María, vamos a esperar a las 4:05 comenzamos, unos 4 minuticos. Gracias. Buenas tardes. De todas formas, les quería volver a recordar a todos que estos webinars quedan dentro de nuestro canal de YouTube. El canal se llama Analítica Académica. Van a poder encontrar todos los webinars que hemos hecho hasta este momento, que son SNIES y SPADIES. También tenemos condiciones institucionales, condiciones de programa y planes de mejora, si no estoy mal. Sí, Natalia, ya vamos a empezar. Bueno, buenas tardes a todos. Ya vamos entonces a comenzar. Okay. Bueno, nuevamente buenas tardes a todos los que participan hoy en el webinar. Este es el segundo momento de revisión de SPADIES como Sistema de Información del Ministerio de Educación Nacional, que organiza toda la información con respecto a deserción, a graduación y a determinantes de la deserción, con información que sale directamente de las instituciones de educación superior periodo a periodo.
con información a veces hasta 2016, 17, 18 en estas bases de datos, normalmente están hasta 2018. Hoy para continuar con SPA-10 ya revisamos SNIES y SPA-10, y para continuar hoy con SPA-10, básicamente quería hacer como un análisis con la información que de allí sale. En todos los procesos que he participado de autoevaluación para renovaciones de registro calificado o para acreditación de programas, cuando se llenan tablas de estudiantes o tablas de profesores o cuadros o maestros de estudiantes, de profesores, de investigación, etcétera, siempre me llama la atención que es como en el proceso de autoevaluación se llena la información, pero siempre pregunto qué tanto se actualice, analiza esta información, qué tanto esta información es utilizada fuera de los procesos de autoevaluación para gestión del día a día y para la gestión estratégica. La semana pasada en Bogotá hubo una reunión que citó el Ministerio de Educación Nacional, en donde participaron pues muchas instituciones de educación superior, contando cómo iba a ser el nuevo modelo de acreditación y un nuevo acuerdo que va a sacar el Consejo Nacional de Acreditación con respecto a todos los lineamientos de acreditación y generar este nuevo modelo de acreditación, donde se habla de la importancia de tener indicadores de logro, indicadores de resultado, indicadores de impacto y mirar su trazabilidad en el tiempo. Entonces, analizando como eso esta semana y la información que veníamos revisando tanto de SNIES o SPA-10, en este momento les quiero compartir un poco cómo hago todo este análisis de datos y para qué nos sirve toda esa información que ya encontramos en las bases de datos abiertas del Ministerio de Educación Nacional y pues que nacen necesariamente en las instituciones de educación superior. Los datos a mí siempre me han gustado mucho, me parece que los datos organizados cuentan un cuento y que un cuento bien echado permite obtener una buena información y de esa información tomar decisiones. Como dicen los gringos, se logra hacer inteligencia accionable en la medida que uno estructura, analiza, visualiza y organiza esos datos, convirtiéndolos en información y esa información en conocimiento para la toma de decisiones. Entonces quiero compartir con ustedes cómo puede uno obtener datos de SNIES y SPA-10. Para hacer este análisis, a pesar de que la información viene de SNIES y SPA-10, no la tomé de allí, sino la tomé del anuario estadístico que tiene información 2010 a 2016 del Ministerio de Educación Nacional. Este anuario estadístico está también en la página de SNIES, como les había comentado en las dos primeras sesiones. Y de allí, pues quiero hacer como un análisis y compartirlo, a pesar de que allí la información no está actualizada hasta 2019. Sí es interesante porque uno puede hacer un análisis de patrones que se van construyendo y explicando diferentes situaciones que pasan al interior de estas instituciones de educación superior. Es simplemente ya con la información que haya más actualizada en SPA-10 y en SNIES, pues se puede ir actualizando y mirando esos patrones. Cuando tenemos información más o menos de 2010 hasta 2019, pues imagínense, se puede ver toda la trazabilidad de indicadores y variables que serían o serán o son muy útiles, tanto para los procesos de autoevaluación del programa como para llevar a cabo sus planes de mejoramiento con indicadores muy específicos e incluso para los planes de desarrollo, porque ya le permiten a uno tener líneas de base para poder decir qué es lo que uno quisiera en términos de un objetivo estratégico y una meta en el plan de desarrollo. Entonces los invito hoy a que revisemos qué nos dicen todos estos datos y cómo los podemos organizar. Si durante la charla alguien quiere ir comentando algo, pues con mucho gusto nos prende el micrófono y nos comenta, nos hace el comentario que considere pertinente para lo que estamos presentando. Y nuevamente los queremos informar, invitar a estos miércoles en comunidad para que ustedes sean también partícipes de estos webinars, de estos seminarios, en donde de pronto no solo hable yo, sino que a través de buenas prácticas que tienen en sus universidades podamos transmitirlas a instituciones de educación superior más pequeñas y de todo índole, sean
técnicas profesionales, tecnológicas, instituciones universitarias, escuelas tecnológicas, etcétera, en donde una buena práctica, una universidad acreditada, consolidada, pues se puede servir mucho. Entonces vamos a entrar en materia. Bien. Entonces, Ana María, ¿están viendo acá la presentación de PowerPoint? Sí, sí se está viendo. Perfecto, gracias. Bien, entonces, miren lo que uno encuentra. Voy a tratar de hacer una secuencia para llegar a deserción, porque finalmente como estamos en la parte de después estamos hablando de deserción, pero quiero que miren esta secuencia que les voy a ir contando. Esta es las proyecciones de población de 2010 a 2016. El ejemplo que les voy a hacer, como les comenté al principio, es 2010 a 2016, que aunque no está actualizada, nos permite entender cómo hacer un análisis de estos datos. Bien, la población que entra principalmente en las universidades, el 85-90% de la población está entre la edad de 16 a 21 años. Esos son los que ingresan en primer momento, primera matrícula. Esos son los que ingresan a las universidades del país. Entonces tenemos que en general la población de 17 a 21 años para Colombia ha estado alrededor de 4.300.000 personas, que podría ser alrededor de un 10 o un 11% de la población total del país. Esa es la población del país que estaría lista para ingresar a la educación superior. Ahora vamos a mirar realmente cuántos ingresan, de esos que ingresan, cuántos permanecen, es decir, cuántos desertan y al final cuántos se gradúan. Y de ahí para allá, cuántos entran a posgrados. Ok, vamos a hacer ese análisis que se puede hacer perfectamente para cada una de las instituciones y puede comparar por instituciones de la región, por instituciones del país, por instituciones semejantes a uno, si utilizamos las categorías que PAEL mide, cuáles son las instituciones que de acuerdo a esa categoría son iguales a las mías, para poder hacer comparativos y toda esa información, todos esos datos los tienen hoy disponibles en esas bases de datos abiertas. Entonces, partimos primero con esta diapositiva. Hay aproximadamente 4.300.000 individuos, hombres y mujeres, entre los 17 a los 21 años, que serían la población para ingresar a educación superior. ¿Ok? Bien. Entonces, vámonos a esta segunda. ¿Cuántos gente se inscribe? En promedio ustedes van a ver que esto ha venido aumentando un poco, aunque hay picos. En 2010, en el sector oficial y en el privado se inscribieron 608.000 personas, se pasó a 1.100.000 en 2011, bajó a 989 en 2012, 921.000 en 2013, 857 en 2014, 956 en 2015 y 1.163.000 en 2016. Ha venido como aumentando y hemos oído mucho tiempo que hasta hace probablemente 1 o 2 años había una ampliación de cobertura en la cantidad de estudiantes que ingresaban a educación superior, que ha venido bajando, la tasa de matrícula ha venido bajando, pero digamos que venía en esa época aumentando. En estas columnas van a encontrar en las columnas azules los que vienen o los que se inscribieron al sector oficial, a las universidades públicas y los que se inscribieron a universidades privadas. En promedio un 62% se inscribieron a universidades públicas y un 38% a universidades privadas. Y ustedes ven aquí cómo son las cifras. Ok, entonces, eso es lo primero que tenemos aquí. De los que se inscriben, como ven ustedes en esta tabla superior, principalmente la gente se está inscribiendo a universidades, luego en su orden se van inscribiendo a instituciones tecnológicas y mucha menor cantidad de gente, perdón, a instituciones técnicas profesionales. Entonces la mayoría de estudiantes que se inscriben se están inscribiendo a universidades. Luego vemos lo de posgrados en otras sesiones. Ahorita estamos básicamente con pregrado. Entonces, la mayoría de gente, y porque digamos, del grueso de esa población 17-21 entran a pregrado y ya un porcentaje más pequeño están entrando a posgrados y en especializaciones
maestrías o doctorados. Bien, entonces, ¿qué tenemos aquí? El número de admitidos en ese mismo periodo es el siguiente. En 2010, 344.000 personas. En 2011, 491, en 2012, 480, 2013, 457, 2014, 485, 2015, 546 y 2016, 646 personas. Lo cual, en el sector privado se admitió alrededor del 50% de la población, 54 más o menos, y el resto de porcentaje en el sector oficial. Pero miren esta tabla que es bien interesante. Uno de los primeros índices que uno saca es el índice de selectividad. ¿Cuántos de los inscritos se admiten en las universidades? ¿Qué vemos acá? En 2010 se admitió el 57% de la población que se inscribió. En el 2011 el 45%, en el 2012 el 49%, en el 2013 el 50%, en el 2014 el 74%, 2015 el 57%, 2016 el 57%. Dependiendo de la universidad y del tipo de carrera, pues hay mucha más gente que se inscribe y de esa pues se admite solo los cupos que se pueden que se permiten por cada institución de acuerdo a sus condiciones de calidad. Uno puede tener niveles de índices de selectividad entre el 10 y el 20%. Si de cada 10 que se me presentan, yo escojo 2 y tengo una buena posibilidad de selección. Pero en promedio ustedes ven que está alrededor más o menos del 50%, o sea, de cada persona, de cada 2 personas que se inscriben, se está admitiendo una. Entonces ya ve, bueno, por ahora vamos así. Ahorita vamos a ver de esos admitidos cuánta población se nos matricula. De ese número de admitidos, por supuesto, pues están presentando muchos más a nivel universitario y es donde quedan admitidos principalmente los estudiantes. Este es el porcentaje de población de pregrado y el porcentaje de población que es luego admitida a posgrados. Luego vamos a ver esto. Del número de matriculados en primer curso en este periodo que hicimos el análisis, ¿cierto? Entonces, 267.000 personas se matricularon el primer semestre en 2010, 379.000 en el primer semestre, para el primer semestre en 2011, 384 en 2012, 354 en 2013, 381 en 2014, 423 en 2015 y 529 en 2016. Entonces miremos el resultado de esta tabla. Estos son la cantidad de gente que se admitió. Cuando yo convierto esto en un 100%, de estos admitidos, el 78% se matriculó en las universidades en 2011, luego en el 2010, en el 2011 el 77%, en el 2012 el 80%, en 2013 el 77%, en el 2014 el 78%, en el 2015 el 78% y en el 2016 el 80%. Es decir, yo escojo más o menos de cada 2 estoy escogiendo uno porque dijimos que el índice de selectividad estaba alrededor del 50%. ¿Ok? Ahora, de esa gente que yo admito, se me está matriculando el 80%, o sea, el esfuerzo que tiene la institución en conseguir gente para que se inscriba, yo los admita y se matricule, pues es interesante porque la mayoría de gente ya queda matriculada. Pero llama la atención lo siguiente. Yo dije que la población de 17 a 21 años en promedio, en todo este periodo, ha estado alrededor de 4.300.000 personas. De esas 4.300.000 personas, en promedio, si ustedes ven aquí, se inscriben aproximadamente, redondeemos en 1 millón de personas, o sea, que ya están quedando por fuera 3.300.000 personas. De estas personas que se inscriben, si vemos aquí, en promedio unas 500.000 personas son las que se admiten, de 4.300.000, 500.000 personas son las que se admiten. De estas 500.000 personas que se admiten, vamos a redondear en unas 380, 400.000 personas son las que se matriculan.
de 4.300.000, 400.000 personas tenemos matriculadas. O sea, hay que considerar esto. ¿Cuánto puede ser 400.000 personas? Un poquito más de 4.300.000. Estamos hablando que la población de 17 a 21 años que existe en el país, aproximadamente, ¿qué será? Un 12% de las personas son las que se matriculan en las instituciones de educación superior. Siempre que yo miro estos datos, llegamos a hacer las analíticas, uno se sorprende a veces con los resultados, porque en general los resultados son bajos y le preocupa a uno resultados tan bajos con estas estadísticas. Ustedes ven que en 2015 y 2016 ya está aumentando tanto el número de inscritos como de matriculados y por un buen periodo llegaron a aumentar. Hoy en día se calcula que hay aproximadamente unos 700.000 personas matriculadas en todos los semestres, ¿cierto? Estos son los nuevos, los de matriculados en el primer semestre. Pues han venido aumentando, pero de 2 años para acá vuelve y se está bajando, se está viendo una bajada de la cantidad de gente que se inscribe y al final se matricula en las universidades. Pero sí es preocupante esta cifra, que de toda esta población que debería estar en educación superior, solo un 12% más o menos, aunque yo antes pensaba que estaba alrededor del 30%, pero también depende de donde estemos hablando. No es lo mismo hablar de ciudades grandes como de pronto Bogotá, ciudades mucho más pequeñas donde o puede ser mayor o puede ser menor. Pero estamos hablando en un promedio de un 12% de esa población que debería estar en educación superior y que hoy en día está en educación superior. Esto uno lo debería contrastar con qué, con la cantidad de instituciones de educación superior que existen en el país, con la cantidad de cupos por programa, con la cantidad de programas existentes. Calculamos que hay alrededor hoy en día de unos 13.500 programas existentes en el país que se ofrecen a toda esta población, pero podría crecer más, pues hay una serie de condicionantes de todo tipo que determinan si puede crecer o no más, que pueden estudiarse a través de datos, que es lo interesante. Datos que no solamente son datos provenientes de lo que pasa hoy en día en las instituciones de educación superior, sino datos sociodemográficos, económicos, de vivienda, de diferentes tipos de estudio. Hay muchos datos que se pueden sacar de bases de datos y poder configurar cómo es esto a nivel nacional, pero también cómo es esto a nivel departamental, a nivel local y a nivel de mi institución, que de alguna forma determine una trazabilidad que me puede indicar esto hacia dónde va. De esta población, pues claro, si decíamos que si se venían inscribiendo y admitiendo más a nivel universitario, pues finalmente en ese primer curso pues habrá más gente a nivel de universidades. ¿Ok? Bueno. Luego, ¿qué vemos? El número de matriculados totales. Ok. Lo que yo hablaba allí, en la gráfica anterior, era que un 12% de la población de 17 a 21 años era la que estaba en el primer curso. Ahora, de esos 4.300.000, cuando yo considero que un programa tiene 10 semestres u 8 semestres o 9 semestres como número total de semestres por programa o carrera, estamos viendo que de esos 4.300.000 que están en esa edad de estudiar, el 56% para todos los semestres se encuentra matriculado, que es alrededor en 2016 de 2.394.000 personas se encuentran matriculados, digamos, entre el primero y 10º semestre. ¿Ok? Entonces, a ese primer semestre solo está ingresando de esos posibles personas que cada año están alrededor de 4.300.000, el 12%. Pero en total, de esa población, en 10 semestres, está matriculado el 56%. Entonces, alrededor del 50% de la población está en privado y el 50% está en el sector público. Por carácter académico, entonces tenemos que principalmente están en universidades. Después podemos ver que más o menos le siguen similarmente instituciones universitarias, escuelas tecnológicas y posteriormente instituciones tecnológicas. Y lo que menos hay es instituciones técnicas profesionales.
¿Cómo completaría uno el análisis? Pues yendo a ver cuántas instituciones técnicas profesionales hay en el país y qué cantidad de programas están ofreciendo. Y así para cada una de las tipologías de instituciones para mirar realmente cuál es la cobertura de cada una de ellas. El número de matriculados por nivel de formación, entonces aquí nuevamente están cuántos están por cada tipo o tipología de institución de educación superior, donde se ve que para el número total pues, hay un mayor número a nivel universitario. Luego, ¿qué tenemos? El número de matriculados por metodología hasta el 2016 a nivel presencial era donde había un número mucho más grande de personas matriculados a nivel presencial. Posiblemente viene cambiando y viene aumentando la cantidad de población que hay a nivel virtual. En un análisis que hacíamos, por ejemplo, universidades como Uniminuto tiene alrededor de 104.000 estudiantes matriculados y muchos de ellos, un porcentaje muy grande, están en virtual. Entonces, probablemente hay universidades que han venido aumentando ese número de estudiantes de educación virtual y en posgrados, mucha de la población colombiana que está haciendo posgrados también se está matriculando en cursos, en estudios o en carreras completas de especialización, maestrías y doctorados virtuales que se están ofreciendo por universidades en todo el mundo. Es una tendencia que ahora se está viendo. Y esta siguiente gráfica pues muestra la cantidad de matriculados por nivel de formación y por sector. Y bueno, pues lo mismo a nivel universitario es el que más tiene matrículas para ese primer curso. Ok, entonces ya tomamos en cuenta esto. ¿Cuál es la población total de jóvenes en ese periodo? 4.300.000. Y en ese momento, en ese primer curso, llega a la institución el 12% más o menos de la población, de esos 4.300.000. Quiero que tengamos como ese número en mente. ¿Ok? Entonces decíamos que el SPADIES permite establecer esos niveles de deserción, sea por programa, por institución, por sector, por tipo de institución, región, área de conocimiento, etc. Sigue las condiciones de ingreso de esos estudiantes. O sea, ¿cómo eran esos estudiantes cuando presentaron el Saber 11? Con una serie de determinantes y hace un seguimiento a ese comportamiento de esos factores determinantes para poder estimar el riesgo de deserción de cada estudiante y permite que las instituciones establezcan estrategias de intervención. ¿Qué tipo de consultas decimos que podía hacer el SPADIES? Entonces, podríamos caracterizar a primíparos cuántos hombres y mujeres, cuántos trabajan en el momento de presentar el Saber 11, a qué edad lo presentaron, cuál es el ingreso de familia del estudiante, el nivel de CISBEN, estrato, número de hermanos, posición entre hermanos, ingreso de la familia del estudiante, si la vivienda era propia, cuántas personas había en la familia, clasificación de la prueba Saber 11 y el nivel educativo de la madre, puesto que todos estos factores se consideran que son factores predictores de deserción. Entonces, ¿qué encuentra uno en todos estos procesos? Entonces, de los que ingresan a ese primer semestre, ¿cierto? Si ustedes ven, la mayoría de gente que ingresa a primer semestre presentó el IFE Saber 11, alrededor del 88% presentan el IFE Saber 11 cuando tienen entre 16 y 20 años. Y esa es la población que en promedio, que es el promedio más alto, que ingresa a las instituciones de educación superior. ¿Cómo son los ingresos de esa familia del estudiante? Entonces vamos a ver. Este número más alto, que está alrededor del 40%, son poblaciones que tienen de ingreso más o menos entre 1 y 2 salarios mínimos. Esto ya casi que me está determinando que si un porcentaje tan alto de población ingresa a las instituciones de educación superior, dependiendo, y la mayoría está entrando a universidades, porque fue lo que vimos previamente, este porcentaje tan alto por este nivel de ingresos, si no consiguen financiación, pues pueden terminar desertando de esas instituciones. Si yo le sumo que estos ganan entre 2 a 3 salarios mínimos y estos de 3 a 5, o sea, un 60% de la población,
es la población que en un momento por causas económicas puede llegar a desertar. Pero quedémonos como en esta imagen de que alrededor del 40% ganan solamente en sus familias hasta dos salarios mínimos, ¿ok? Y estos son causas necesariamente estructurales de deserción. Vamos a mirar la siguiente gráfica. Según el nivel de Sisbén, por supuesto, si la mayoría, un porcentaje muy alto, está entre 0 a 2 salarios mínimos, y estamos hablando alrededor del 58-60% de la población, pues aquí vemos cómo en nivel, esta sería la población, nivel, la azulita más clara, el nivel 1 de Sisbén, este sería el nivel 2 de Sisbén, este sería el nivel 3 de Sisbén. Aquí llegamos al 48 al 55% de esta población. Esta no está clasificada, no hay información de Sisbén para esta población en el 50% de los casos, pero en el otro 50% sí vemos que está en nivel 1, 2 y 3, y por eso también estructuralmente es posible que estas sean una de las causas de deserción en esa población en instituciones de educación superior. La distribución por estrato, entonces, ¿qué vamos a encontrar? Acá en la primera línea más azulita de las barras, más clarita, está el estrato 1, aquí está el estrato 2, acá viene el estrato 3. Entonces, ¿qué encontramos? El estrato 1, 2 y 3, si ustedes lo alcanzan a leer ahí, está alrededor del 60% de la población. Entonces, el 60% de esa población que nos ingresa, de ese gran lote que dijimos, de 4.300.000, está entrando el 12% a primer semestre. De ese 12% vamos a ver que los ingresos del 40% de la población no son más de 2 salarios mínimos, que alrededor del 50% de la población en este nivel es en Sisbén 1, 2 y 3. Incluso estamos hablando de un 48, un 45% de la población en nivel 1 y 2. Y además, en estrato, entre estrato 1 y un estrato 2, está alrededor del 60% de la población. Entonces, todo lo que se hace desde el punto de vista de incentivos como los programas de Pilo Paga o la generación o todo el tipo de financiación que hoy está estableciendo las instituciones de educación superior y el mismo ICETEX, es lo que le permite a un porcentaje importante de población, si puede acceder a esos diferentes tipos de créditos o becas o ayudas, le permitirá estudiar, pero de entrada traen un factor estructural de deserción relacionado con el aspecto económico. Y esta información es la información que ustedes encuentran en Espadíes y que la van a encontrar nuevamente más o menos de 2010 a 2019 para el análisis en sus instituciones y para mirar la trazabilidad de si esto ha venido cambiando en el tiempo. Cuando yo veo trazabilidad acá, si ustedes ven, y simplemente por el nivel en donde terminan, por ejemplo, para ingresos de la familia, en las barras azules más oscuritas, esto no ha venido cambiando, la trazabilidad es muy, muy similar, o sea, del 41.4 al 43. Lo mismo vamos a ver en los niveles, por ejemplo, acá de Sisbén 2, que está alrededor del 21-22%, o en este caso, en esta gráfica del estrato para el estrato 2, es el mismo tipo de población, o sea, la gente que ingresa a las universidades a través del tiempo siempre ha sido como el mismo porcentaje del nivel socioeconómico, de ingreso familiar y de estrato. Y ahora luego vamos a mirar las tasas de deserción, qué implicaciones puede llegar a tener en esto. ¿Qué encontramos adicionalmente? De acuerdo al nivel educativo de la madre. Si ven aquí, que luego lo vamos a ver también en tabla o en gráfica, el 44% de las mamás básicamente tienen básica secundaria. Mírenlo, 43, 44, y es una constante. Pues claro, si yo veo que me entra gente principalmente de estrato 2, de Sisbén 1 y 2, con ingresos hasta de 2 salarios mínimos, pues es lógico encontrar que el nivel educativo de la madre no es un nivel muy alto. Y recuerden que habíamos hablado en algún momento en Espadía la vez pasada del capital simbólico. El capital simbólico es
aquella estructura, yo diría incluso de pensamiento que uno logra si los papás de uno como estudiante son educados, si tienen nivel universitario y de posgrado, pues tendrán un mayor capital simbólico para enfrentarse al conocimiento de las disciplinas, por lo menos inicialmente a nivel de la universidad, que quien no lo tenga. Si el nivel promedio de educación de la madre es un nivel de básica secundaria, pues eso va a hacer también que el estudiante tenga muy posiblemente un capital simbólico más bajo y va a tener también más dificultad para poder ingresar al conocimiento de la disciplina, para poder entender la literatura que se va a manejar, la bibliografía que se maneja, y eso le va a complicar un poquito más la vida. Aunque es estructural, puede tener algún tipo de intervención que disminuya esa posibilidad de deserción, por lo menos por esta causa. Luego tenemos por nivel de desempeño las pruebas Saber 11. Si ven el color azul, que es el más alto en general, la población nos llega con un nivel de desempeño bajo, el 40% de la población, y estamos viendo que casi un 35% de la población nos llega con un nivel de desempeño medio. Imagínense ustedes si les están entrando esta población con estas características que ya vimos un porcentaje importante, estamos hablando alrededor del 40 al 45% de población que me llega con unos determinantes de excepción que son estructurales, como ya los vimos, y pues como resultado de ello necesariamente también van a tener desempeños no muy altos en esas pruebas de Saber 11. Pero ese 40% que me ingresa con un nivel de desempeño que puede ser bajo, cuando entra, por ejemplo, a los primeros semestres de fundamentación de asignaturas básicas en asignatura, cálculo, puede ser álgebra, puede ser cálculo, pues, hombre, van a tener más posibilidades de llegar a perderlo. ¿Por qué? Porque no tienen buenas bases. Si uno entra a analizar posteriormente cómo están estos estudiantes en pruebas específicas de matemáticas o de física o de química, el promedio o el promedio de calificación va a ser un promedio bajo. Y si entran con promedio bajo, porque en general se muestra el nivel de desempeño bajo, pues va a ser mucho más difícil cuando ingresan que les vaya bien. Simplemente porque no tienen buenas bases, probablemente en las matemáticas básicas, en el cálculo o en la física o en la química, etcétera. Esto es lo que nos está mostrando cuál es esa tendencia que hay con respecto a esos determinantes para la deserción en las universidades y cuáles son esas características de ingreso a programa. Por eso es tan importante hacer un análisis para cada una de sus instituciones y de sus programas, porque uno sabe qué es lo que tiene entre manos. Si sabe lo que tiene entre manos, tiene que saber también, porque eso es una de las cosas que se está pidiendo para el nuevo modelo de acreditación de programas, es muéstreme indicadores de logro, muéstreme qué tanto usted aportó a ese estudiante que llegó para que haya realmente un cambio. Por ejemplo, cuando uno ve el Saber 11, el aporte relativo y en el valor agregado que dan Saber 11, en dos competencias específicas, que es razonamiento cuantitativo y lectura crítica, uno ve qué tanto está aportando la institución con todo esto que le llega, con toda esta caracterización, estos determinantes de los estudiantes, uno logra ver qué tanto aportó la institución, porque el Saber 11 es la prueba de entrada y el Saber Pro es la prueba de salida. Y en esas dos competencias genéricas se puede ver si hay un aporte o no. En un tiempo se verá con respecto a todas las competencias genéricas, pero mirando esas dos, se va viendo qué tanto está aportando la universidad con todo y esto que les llega. Es probable que hay universidades que estas condiciones de entrada sean mucho mejores, que tengan población estrato 5 y 6, chinos de colegios de bachillerato internacional, con papás que tengan posgrados, etcétera, etcétera, pues que tienen mejores condiciones de entrada. Pero muchas instituciones, según se ven aquí, van a encontrar no muy buenas condiciones de entrada, que va a tener que hacer que de alguna forma la institución se esfuerce más con mejores sistemas de financiamiento o mejores becas hasta donde se pueda, pero con intervenciones tempranas como algo así, es una idea que se me ocurre en centro como un semestre cero, en donde se le dé cálculo básico de entrada o álgebra de entrada o física de entrada
algún tipo de asignaturas que le permitan nivelarse un poco para obtener mejores resultados. Y en las competencias genéricas, por supuesto, todos decimos que los chinos llegan a la universidad sin saber leer y escribir bien. La lectura crítica es tremendamente deficiente, el razonamiento cuantitativo también es deficiente. Entonces, ¿qué se puede hacer como intervenciones en esos primeros semestres muy preventiva para evitar que la deserción se me salga de las manos porque estoy entrando con toda esta cantidad de terminantes? Si como fortuna, como universidad, tengo la posibilidad de que me entren el mayor porcentaje de población sin estos determinantes, pues los resultados al final, por supuesto que serán mejores. Pero si no los tengo, es como hago una intervención temprana para poder disminuir la deserción. Entonces decíamos que esa deserción es cuando un estudiante de manera voluntaria o forzosa no registra matrícula por 2 o más periodos. Entonces vamos a mirar en esos, después de un año, en 2 o más, o año y medio, cómo están nuestras tasas de deserción, pudiendo revisar, y aquí vamos a centrar básicamente en el análisis en 2 aspectos, que es la deserción anual y la deserción por corte. Entonces vamos a ver, en la deserción por periodo, vamos a ver cómo, es decir, la cantidad de chinos que año a año ya no se ven, ya no está la tasa de deserción. Entonces, vamos a ver. Esta primera línea de tendencia me está mostrando para la institución que ofrece carreras técnicas profesionales, en donde yo veo tasas de deserciones anuales que llegan a superar el 30%, pero digamos que está alrededor del 30%, comparadas con universidades y con fluctuaciones, comparadas con universidades que se está debajo punteada, con guiones, que llega a estar ya, parece que viene una tendencia a la baja y que está alrededor del 10% por semestre. Imagínense, un 20% más de población que ingresa a las instituciones técnicas profesionales se están viendo. Luego entonces vamos a las instituciones tecnológicas. Se ve que también hay una tendencia en estos punticos hacia la baja y está alrededor de un 18%, y esta negrita pues es el agregado técnicas profesionales y tecnológicas. Pero si las vemos por aparte, de donde más se deserta población desde estas instituciones técnicas profesionales, luego las tecnológicas y finalmente las universitarias, pero donde se ve realmente un efecto posiblemente de acciones de intervención o posiblemente también de población que entra en mejores condiciones, porque en las universidades vamos a encontrar en general población de todos los estratos socioeconómicos, pero de alguna forma los estratos altos, con una serie de caracterización a la entrada mejor, compensa esos resultados o esas caracterizaciones de estratos más bajos. Y el resultado es una tasa de deserción con el número de intervenciones que se vengan haciendo que vienen bajando. Pero digamos, esta es la trazabilidad, y lo que les digo, es muy interesante ya poder hacer trazabilidad 2010 a 2019 para mirar qué tendencia hay. Si tendemos siempre a hacer que esto siga irregular, sube y baja, que uno tendría que explicarse por qué, o si hay una tendencia a la baja y de pronto allí me quedo, de pronto yo me estoy quedando en tasas de deserción por periodo del 8%, y en mi plan de desarrollo puedo decir, voy a quedarme tranquilo con ese objetivo estratégico y no voy a bajarlo más, con ese 8 estoy bien. O de pronto esas instituciones técnicas profesionales dicen, no, todavía estamos muy altos, o estamos sobre el 26, podríamos llegar a bajar un poquitico, como 2 puntos, 3 puntos. ¿Qué me está indicando la trazabilidad de esa información, de la tasa de deserción, de ese indicador, que me permitirá de pronto con algún tipo de deserción bajar de intervención por bajar un poquito más la tasa? Pero de pronto lo que le digo a las instituciones, las universidades de pronto dicen, sigamos con lo que estamos haciendo hasta ahora y mantengamos la tasa ahí. Porque de pronto pues hay gente que esta no fue su carrera, no está motivada, lo que sea, mantengamos las tasas de ahí o bajémoslas todavía un poco más. Pero a los que sí les debe preocupar son las instituciones técnicas profesionales y a las tecnológicas, que aún las tasas son altas, aunque yo me imagino que se viene trabajando porque ya se va viendo tendencias a ir disminuyendo esas tasas. Luego que vemos las tasas de deserción por corte, estas sí nos están mostrando
que en la técnica profesional, para la gente que empieza la corte en 2010, ¿cierto? Tienen tasas de deserción de 60, pues si tienen tasas año a año de deserción del 30, pues claro que van a llegar a tener una tasa de deserción de esas cortes del 60, llegando a tener incluso, póngale más o menos un 64%, aunque han bajado tasas de deserción como del, no sé, un 52 o un 53% aproximadamente. Las tasas de deserción a nivel universitario se están manteniendo alrededor de un 48%. Veamos acá, universitarios se mantienen alrededor del 45%, ¿cierto? Las tecnológicas están alrededor de un 53% y las técnicas profesionales alrededor de un 58%. O sea, fíjense esto que es clave. Ya vimos cuánta gente entraba de toda la gente que está a nivel universitario. Y de toda esa gente que entra, se les está yendo alrededor del 60% a las instituciones técnicas profesionales. De cada 10 se les van 6. En los tecnológicos de cada 10 se le va 5. O sea, la mitad se está yendo. Y universitario un poco menos, digamos, sobre 4. De todas maneras, pues tasas de estas de deserción por corte siguen preocupando. Porque pues hay un esfuerzo inmenso por entrar. Por supuesto, hay una serie de determinantes, pero sí hay que bajar. Si las tasas de deserción por periodo vienen bajando, pues las tasas de deserción por corte van bajando. Hay universidades que están reportando tasas de deserción por corte, sobre todo las acreditadas, llegando a un 38 o un 36%. Y por programas también hay diferencia. Por ejemplo, en los programas de área de la salud, específicamente los programas de medicina, las tasas de deserción pueden estar alrededor del 20% de deserción por corte. Son deserciones realmente bajas y hay carreras en que las deserciones son más altas, pero en promedio en las universidades se está manteniendo alrededor del 45%, tecnológica 50% y la técnica profesional alrededor del 60%. Entonces, se ve que hay una necesidad de una intervención importante, considerando los factores anteriores que les comentaba, que son factores determinantes, algunos estructurales, que hay que ver cómo se pueden, si se pueden manejar o no. Hoy en día, a través de técnicas de Machine Learning, se puede llegar a determinar incluso por estudiante qué posibilidades, o sea, qué tanto puede estar determinando cada factor, cada aspecto de esa caracterización puede determinar o predecir que un estudiante al final vaya a desertar, para saber cuál es la intervención que se puede hacer. En mi experiencia, cuando se hacen intervenciones generales, muchas de las cuales están haciendo las universidades, desde acciones como el financiamiento, la posibilidad de acceso al ICETEX, el acompañamiento que hacen por pares estudiantes que también estén becados en un momento dado, o que vengan de poblaciones pequeñas, o que vengan de estratos socioeconómicos bajos, pero que tienen un buen desempeño académico, aporta mucho al proceso. Acompañarlos en las épocas de examen también tiene un buen resultado. Hacer todo un buen acompañamiento desde estrategias que se hacen de bienestar universitario en las instituciones ha tenido buenos resultados. De hecho, recuerden que a través de SPADIE se envía también todo el listado de apoyos y diferentes tipos de apoyos que realiza la institución a través de los años, y se puede establecer si hay una correlación entre el apoyo y la disminución de la deserción, considerando esos factores determinantes. Y eso puede ser estudiado nuevamente a través de toda la información que ustedes tienen hoy en día en SPADIE. Veamos entonces también, ya decimos cuántos se va la mitad de la población. Ahora veamos más o menos cuántos están graduando. Los graduados son los que ya han recibido el título, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos acá? Que en el nivel universitario viene graduándose un número mayor de población. En 2010 el 30% se estaba graduando y finalmente en 2010 se llegó a graduar el 37%. Se calculan más o menos el periodo de grado, cuando las carreras son 10 semestres, el Estado lo tiene calculado a 14 semestres. ¿Cuánta gente se ha graduado finalmente a 14 semestres? Y esto está llegando en las universidades al 37%, en las tecnológicas el 27% de la población y en las técnicas profesionales el 26% de la población. Hay población que de pronto por estas cifras dice, bueno, no cuadra tanto porque si era el 60,
que deserta el 40% se está graduando, pero a 14 semestres se ha graduado este tipo de población. Si son de 8 más o menos a 12 semestres, si son de 9 a 13 y si son de 10 a 14 semestres. Puede haber todavía población que esté remanente, que haya egresado, pero que no se ha graduado. Pero lo cierto es esto, que de los que ingresan a las instituciones de educación superior en la técnica profesional a 2016, se gradúa el 26% de la población, en las tecnológicas el 27% y en las universitarias el 37%, lo cual quiere decir que todavía hay que hacer esfuerzos muy, muy grandes por trabajar sobre la decisión, sobre el conocimiento y la caracterización de los estudiantes que ingresan, la necesidad de intervenciones tempranas y la necesidad de intervenciones a lo largo de la carrera. Porque eso habla realmente de la calidad de una institución de educación superior. Bueno, básicamente eso era como lo que quería comentarles, y cómo uno puede utilizar toda esta información para convertirla en inteligencia accionable, es decir, cuál es el tipo de intervención frente a estas realidades que tienen las instituciones de educación superior para lograr que la mayor cantidad de gente ingrese a la universidad. 1, 2, que una vez que ingrese la gente se quede en la universidad, es decir, no que se haga todo un esfuerzo de pronto de mercado importante por parte de las instituciones o de financiamiento para que la gente logre entrar, pero al final se me está yendo el 50% de la población y al final de ese 50% se me está grabando en el tiempo que es o un 40 o un 30 o un 20% de esa población. En el siguiente webinar que vamos a trabajar, que son los resultados del Observatorio Laboral de la Educación Superior, vamos a ver, bueno, y de toda esta gente que se gradúa, ¿qué tanto la está absorbiendo el mercado laboral? Porque de alguna forma el chiste, diría yo, en las instituciones de educación superior es que todos los que gradúen consigan empleo o por encima del 80% al año graduado tengan empleo y que ese empleo sea bien remunerado y no haya mucha diferencia entre universidades similares a la de uno. Porque si entran poquitos, se queda una gran parte durante el trayecto, se gradúan muy pocos en el tiempo y fuera de eso no los contratan, estaría uno como grave como institución de educación superior. Y en calidad, ya lo que hay que mostrar es indicadores al final de impacto, y un indicador de impacto es la empleabilidad y el salario de enganche. Adicionalmente, si se pueden tener las encuestas de momento como se hacían 0, 1, 3 y 5, podemos ver realmente en la apreciación de los egresados qué tanto impacto tuvo realmente el tipo de educación que recibieron en el trabajo que ellos tienen hoy en día. Básicamente hoy era más corto, pero quería más que entrar como lo hice las 2 veces pasadas, ya el conocimiento de la herramienta y cómo pueden sacar información que en general ya lo transmitimos. Aquí la idea es, bueno, ¿y qué puede hacer usted con toda esa información como institución de educación superior, como facultad o como programa? ¿Qué de esto que está ahí usted lo contrasta contra lo que vive en el día a día, lo logra entender, incluso sin entrar a análisis estadísticos muy fuertes o a machine learning llegar, porque de todas maneras no todos tendrán acceso a este tipo de análisis o posibilidad de tener análisis de este tipo de herramientas, pero sí pueden entender un poco qué hay, qué intervenciones se pueden hacer si en los planes de mejora para registros calificados se encuentran que la deserción es un problema. ¿Cómo entienden la deserción? ¿Cómo la pueden llegar a analizar y qué tipo de intervención pueden hacer para hacerle seguimiento a esas tasas de deserción alta? Y si es parte de un objetivo estratégico o una meta en sus instituciones, ¿qué tanto, de acuerdo a la trazabilidad de ese indicador, se podría mejorar en cuánto tiempo y cuál podría ser en un momento dado las intervenciones más adecuadas? Bien, esto era lo que hoy quería compartir con ustedes. Quedo atenta a cualquier pregunta, inquietud o comentario adicional que ustedes tengan. Igual les queremos confirmar que el viernes en la mañana más tardar ya tienen el video del webinar, por si lo quieren revisar, lo quieren compartir.
De todas formas, si hay alguien que tenga alguna pregunta o que quiera compartir algo, estamos pendientes. Gracias. Porque hacemos este tipo de análisis, por lo que yo les digo, como empecé el video y también como lo termino hoy. En esos procesos de autoevaluación se da cuenta de todo esto y hacemos tablas y entregamos información, pero bueno, ¿a qué nos lleva todos los resultados? Yo creo que estamos en este momento en este sistema de aseguramiento de la calidad de ya hacer un seguimiento a lo encontrado a través de planes de mejora, a través de indicadores que me permitan ir mirando la evolución de lo que encontramos como debilidad o como plan de mejoramiento. Y es manejando todos estos datos que se convierten finalmente en información, conocimiento e inteligencia accionable o toma de decisiones informadas, es la forma en que se puede mejorar y hacer seguimiento a lo que uno está haciendo. Y a eso es un poco a lo que los invitamos como comunidad académica hoy, es utilicen los datos para obtener información, para entender realmente qué pasa al interior de la institución y cómo mejorar. Que no nos quedemos que la autoevaluación sea hacer el documento maestro o el informe final para acreditación o renovación de acreditación, porque obtener la acreditación cuando hay universidades que la obtienen por primera vez para sus programas es relativamente fácil porque nos centramos mucho más en procesos y en capacidades, pero ya estamos en la medida que vamos avanzando como país en este sistema de aseguramiento de la calidad, debemos ir más a indicadores específicos, indicadores de logro real con resultados de aprendizaje, indicadores de impacto con empleabilidad y con salarios, indicadores de impacto también con resultados a través de las encuestas de egresados, indicadores de resultado con mejores resultados en las pruebas Saber Pro. Entonces, pues ya tenemos que ir avanzando hacia allá. Pero el dato siempre nos cuenta un cuento. Si tenemos datos de varios periodos, fácilmente podemos encontrar patrones, podemos saber si esto va mejor, igual o peor, y sabemos si las intervenciones que se proponen y los recursos que se destinan para estas intervenciones realmente están produciendo cambios específicos o no en esos indicadores. Bueno, no sé si tienen inquietudes, preguntas. Bueno, por su atención, muchas gracias. Estamos atentos a cualquier otro inquietud que tengan ahora. Más tarde nos pueden escribir al correo contacto@analíticaacadémica.com y allí pues les podemos resolver cualquier inquietud que tengan. En 8 días nos vemos entonces para examinar el siguiente sistema de información, que es el Observatorio Laboral para la Educación, y compartir con ustedes todas estas conocimientos y experiencias. Nuevamente los invito para que hagamos panel, para que puedan compartir buenas prácticas, para que nos cuenten cómo ven ustedes esto, cómo les va con todos estos sistemas de información, cómo les va manejando todos estos datos, cómo les ha ido hasta ahora indicadores. Construyamos entre todos estos indicadores de logro, de resultado y de impacto que van a permitir a medir la calidad de las instituciones de educación superior en el sistema de aseguramiento de la calidad en un futuro muy cercano. A todos, muchas gracias y nos vemos en 8 días. Hasta luego, muy buenas tardes. Bueno, que tengan buena tarde.